Entonces, nuevamente, muchachos, un placer saludarlos. Mucho gusto. Mi nombre es Libardo Trujillo Torres. Soy economista, especialista en contratación estatal, especialista en gestión pública, especialista en educación, cultura y política, magíster en economía, magíster en contratación estatal, y me encuentro desarrollando un doctorado en modelado en política y gestión pública. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes. El propósito y lo que tengo en mente es que despejemos las dudas que tienen sobre el desarrollo de los ejercicios. A unos les ha dado muy duro, estamos algo perdidos sobre el tema. Otros han ido avanzando y han presentado buenos desarrollos de sus ejercicios. Entonces, como estoy compartiendo la pantalla, por favor me confirman. Entonces no voy a poder ver si me escriben en el chat. Por lo tanto, agradezco que si alguno tiene alguna duda, por favor encender el micrófono e interrumpirme, que no hay ningún problema. ¿Listo? Antes de dar inicio, pues me gustaría saber qué dudas, qué problemas tiene, qué inconvenientes han tenido, en qué les gustaría que profundizáramos, o todo está claro, se han leído los documentos guía que se han referenciado en el entorno de aprendizaje correspondiente a la unidad 1. Cuéntenme, chicos, ¿cómo va todo? Bueno, con Julián ya hemos tenido varias conversaciones vía Skype y le ha dado duro el desarrollo del último ejercicio, pero pues no hay ningún problema. Yo voy a tratar de hacer un planteamiento, pero eso no quiere decir que sea el único método que ustedes pueden aplicar. Me parece que es el más adecuado, es un poco más avanzado, y ustedes en las clases de microeconomía que verán más adelante van a profundizar sobre ese método que yo voy a utilizar. De todas formas, la idea es plantear un ejercicio base y que usted le sirva como de ejemplo, y yo sé que ustedes lo van a replicar muy bien con el ejercicio puntual. El punto C y el punto A de la etapa 2, ¿ok? ¿Han revisado la grabación de la web conference? Sí, desafortunadamente, Julián, uno intenta hacer la revisión, pero se pausa, es bastante tedioso. Pero sí les agradezco que por favor lo revisemos, dado que en esa web se plantea básicamente lo que van a desarrollar ustedes durante la fase. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar con nuestro primer CIPAS, nuestro curso de Fundamentos de Microeconomía, cuya fase se enfoca en comprender el proceso de optimización seguido por el consumidor. Entonces, lo que importante que hay que tener en cuenta, chicos, es que ustedes, el desarrollo de la clase se va a enfocar o del curso, principalmente es ver los aspectos básicos de lo que habla la economía, en este caso la microeconomía. Partamos de que la economía es una ciencia social que busca la satisfacción de necesidades, partiendo de que los recursos son ilimitados, ¿sí? En eso se basa la economía, satisfacción de necesidades teniendo en cuenta de que los recursos son limitados, ¿sí? Por eso la economía se basa o radica su estudio en la producción, distribución, comercialización de bienes y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades, partiendo de que tenemos una problemática, una limitante, que los recursos son limitados, ¿sí?
Si no fueran limitados, pues no habría necesidad de trabajar, ¿cierto? Si el alimento fuera ilimitado, no tendríamos que eh, realizar el sustento, el trabajo para buscar ese sustento, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la definición de economía, hay que tener en cuenta que la economía se divide en dos grandes ramas. Una es la microeconomía y dos, la macroeconomía. La microeconomía se enfoca en el estudio de los agentes económicos. ¿Cuáles son estos agentes económicos? Hablamos principalmente de tres agentes económicos. Los individuos, entiéndase individuos como personas como ustedes o como yo, o las mismas familias, a eso llamamos individuos. Segundo, tenemos las empresas, ¿sí? Y por último, tenemos el Estado. Esos tres agentes económicos se enfoca su estudio la microeconomía, ¿sí? Entonces, individuos, empresas, Estado. ¿Listo? Y tenemos la macroeconomía que se encarga de realizar el estudio de las grandes variables. ¿Cuáles son esas grandes variables? Entonces tenemos que la macroeconomía se encarga de estudiar el empleo, el crecimiento económico a través del PIB, la inflación, etcétera, etcétera, de los grandes agregados macroeconómicos. La microeconomía entonces se enfoca en la oferta y la demanda de estos agentes económicos, y la macroeconomía basa su estudio en la oferta y demanda agregada y demanda agregada. ¿Qué quiere decir esta palabra agregada? Pues sencillamente es el conjunto de toda la demanda y es el conjunto de toda la oferta, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de microeconomía, hacemos referencia a cualquier tipo de empresa, no importa su tamaño, no sé, por ejemplo, Google o Bavaria, ¿sí? Uno creería, uy, Bavaria es grande, eh, su estudio debería radicar en la macroeconomía, pero no. Su estudio, como es una empresa, radica en la microeconomía. ¿Listo? Eso hacía grandes rasgos. Entonces, para aterrizar un poco y contextualizar, terminar la contextualización de nuestro curso, tenemos entonces que la microeconomía se basa en el comportamiento de los agentes económicos, reitero, individuos, empresas, Estado, partiendo de que estos individuos se encuentran en un mercado, principalmente los individuos con las empresas. ¿A qué le llamamos mercado? Mercado le llamamos a ese punto donde se encuentra la oferta y la demanda. ¿Listo? Ahora, ¿qué entendemos por oferta y por demanda? Asociémoslo así a grandes rasgos, chicos. Demanda, compra, consumo; oferta, venta, producción. ¿Listo? Para que vayamos atando cabos en el desarrollo de nuestras actividades. Muy bien, entonces ya centrándonos en lo que busca desarrollar nuestra fase 2, que es el comportamiento del consumidor, se han planteado inicialmente unos interrogantes con el propósito de que entendamos el comportamiento del consumidor. Dado que nuestra tercera fase, ya hablaremos del productor, es decir, de las empresas, y por último, pues miraríamos unas condiciones de equilibrio. En tal sentido, chicos, dentro de el comportamiento o la teoría del consumidor, se habla o se incluyen las curvas de indiferencia, bajo unos supuestos que eso los analizamos en la web conference. Hay que tener en cuenta que nosotros como consumidores tenemos unas preferencias, ¿cierto? Es decir, preferimos un elemento, un bien A sobre un bien B, y así sucesivamente.
En este caso vamos a partir de que nuestra economía, su economía, la economía de ustedes, está compuesta por una cesta de bienes donde solamente tenemos dos bienes, un bien A o un bien B, ¿sí? Llámese bien A, alimento, llámese bien B, vestido, llámese bien A, transporte, llámese bien B, eh, eh, arrendamiento, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para poder explicar la teoría del consumidor y en especial las curvas de indiferencia, pues debemos tener en cuenta que nuestra cesta se compone por dos bienes. Ahora, ¿qué es lo que debemos analizar? Pues sencillamente las combinaciones que nos parezcan o nos generen un mayor grado de utilidad, de satisfacción al momento de consumirlos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el punto A? ¿Listo? Dice el punto A, las curvas de indiferencia incorporan solo algunas de las cestas de consumo que disponen del mismo rango de indiferencia o todos los planes de consumo ante los cuales el consumidor es indiferente, dado que le reportan el mismo nivel de utilidad. Tenemos dos conceptos, muchachos. Un concepto en el cual solo se incorporan algunas cestas de consumo, mientras que el concepto E parte de que se tienen en cuenta todas las cestas de consumo, dado que su nivel de utilidad es el mismo y por lo tanto es indiferente las cestas como tal. Se debe responder el siguiente interrogante. ¿Cuál de las definiciones es adecuada para las curvas de indiferencia? Entonces ustedes tienen que decir la primera definición, la segunda definición, debemos justificar el por qué y con base en ello debemos realizar una gráfica y analizar esa respuesta. Frente a este punto, ¿hay alguna duda? ¿O no hay alguna duda? No, señor. ¿Ninguna? No, señor. Buenas noches, Hola, Davis, ¿cómo estás? profesor. Yo quería preguntarle algo con respecto a ese punto. Señor. ¿Ahí las combinaciones de cestas se pueden hacer aleatoriamente o tienen que ser basados en la realidad? O sea, digamos, eh, 10 bolsas de leche, 5 bolsas de pan, o puede ser, sí, puede ser un número aleatorio o un número real que se No, acerque a la no. realidad. Recuerda que estamos viendo es teoría, ¿sí? En este caso, lo que se pregunta es, hay que tener en cuenta que de acuerdo con la eh, teoría, las curvas de indiferencia te van a generar un cierto grado de utilidad. Recuerda, vamos a empezar a hacer acá el ejercicio. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para nuestras curvas de indiferencia? Que tenemos un bien A y un bien B, independientemente de cuál sea su cantidad de consumo. Nuestra curva de indiferencia está limitada, ¿por qué? ¿Por qué está limitada nuestra curva de indiferencia? Por la renta. Exacto, por la renta. Aquí en el ejercicio, sencillamente lo que nos está pidiendo es, a ver. Sencillamente lo que nos está pidiendo es, haga una gráfica y exponga su respuesta. Eso es lo que básicamente nos está pidiendo el ejercicio. No es más. Permítame y reviso acá para que hagamos un ejercicio. Entonces tenemos, denme un momento. Vamos a dibujar un plano cartesiano, ¿verdad? Profe, buenas noches. Es que yo hice el ejemplo con empanadas de carne y empanadas de pollo. Ah, sí, es que ya tu caso me resultó curioso. No hay ningún problema, ¿sí? Lo que decía. Es como, o sea, en tu caso no hay ningún problema porque la cuestión es que tengas
identificado qué es lo que quieres exponer. Sí, entonces, ahí creo que te dice la observación. ¿Cómo fue la observación que te hice? Hola. ¿Me escuchan? Sí, El señor. jefe me ha hecho la observación de que pusiera, por ejemplo, pasteles de pollo. Sí, para que no, como la idea es que ustedes socialicen con sus compañeros, entonces, si uno lee el ejercicio de primera, si uno lee el ejercicio de primera, pues no es comprensible en el sentido de que, esta no es, pero porque no, dame un momento, acá está. Bueno, pero, entonces, a ver, sí están viendo la gráfica, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, supongamos que esta, ¿cómo es tu nombre, perdón? La Consuelo. Hola, Consuelo. Sí, no hay ningún problema. La cuestión es que uno, si uno lee tu ejercicio, tu respuesta inicialmente, pues como que no es, uno dice, bueno, pero solo está hablando de empanadas y empanadas. Ya al final es que hace la diferencia entre una empanada y la otra. Pero no, la idea es que, la cuestión es que tienes clara la idea, entonces no hay ningún problema con que lo dejes así. ¿Listo? Entonces, chicos, este es un plano cartesiano y aquí tenemos así a grandes rasgos lo que es una curva de indiferencia. Recuerden que la teoría nos dice que esta curva de indiferencia es aquella combinación entre dos bienes o servicios. Entonces, aquí coloquemos bien A, acá coloquemos bien B. Algo importante que ustedes deben aprender o que deben tener claro. Este eje, que es el eje de la Y, ¿qué nombre recibe? O este eje, que es el eje X, ¿qué nombre recibe? No. El eje de las Y recibe el nombre de las ordenadas Muy y el eje bien. de las X recibe el nombre de abscisas. Por favor, muchachos, tengan eso en cuenta porque el ejercicio habla de coordenadas y abscisas y eh, se ha generado inquietud. Nuestra directora pues me pidió que por favor hiciera énfasis en eso. Entonces recuerden, eje Y son las ordenadas y el eje X son las abscisas. Entonces recuerden, tenemos un bien A y un bien B. Tenemos esta curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia está limitada, ¿por qué? Como habíamos hablado anteriormente, por un nivel de renta, ¿sí? ¿Qué hacemos para que esa curva se desplace? Pues sencillamente tenemos que aumentar nuestra renta. Es decir, ustedes, si se ganan 1.000.000, consumen 10 productos del bien A y 8 productos del bien B. Pero si su renta aumenta a 2.000.000, lo más probable es que aumenten a 20 y a 16, ¿sí? Entonces, esa es para que nos vayamos ubicando, es más o menos la lógica que tratamos de seguir cuando aumentamos o disminuimos nuestro ingreso. Por eso, a mayor ingreso, mayor consumo, ¿sí? Tenemos entonces esta gráfica que representa nuestra curva de indiferencia. ¿Por qué se llama indiferencia? Porque sencillamente es indiferente la combinación de bienes que yo consuma porque me va a generar el mismo grado de utilidad, ¿sí? Si tengo la combinación, supongamos que este es 1, tratemos de ubicarlo acá como para... Supongamos que aquí tenemos en este punto, es la combinación 1 en Y y 2 en X. ¿Qué quiere decir? Que en este punto consumo un bien 1, un bien B y 2 bienes A, ¿sí? En este punto.
Pero resulta que acá tengo el punto, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo el punto 6, ¿cierto? Y acá tengo el 0.5, es decir, que consumo 6 bienes B y 0.5 bienes A. Bajo esa lógica, esta curva me está representando las posibles combinaciones de cesta que yo puedo hacer y que me van a generar el mismo grado de utilidad. ¿Estamos? ¿Qué sucede si yo consumo un bien A, un bien B y un bien A? Es decir, que se ubicaría más o menos por aquí el punto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando en esta situación? Hay una utilidad menor. Hay una Si utilidad. es de utilidad, no va a ser el mismo. ¿Y por qué se dará eso? Em, Porque si tengo para las combinaciones, el ejemplo, 6 de B y 1 de A, o en el caso extremo, 2 de A y 1 de B, esas combinaciones que me generan mi máxima utilidad, me generan la misma utilidad. ¿Qué pasa si yo me ubico por debajo de la curva de indiferencia? Que va a ser menor. Sí, señor, va a ser menor, pero ¿por qué se da eso? Sencillamente, chicos, porque no me estoy gastando toda la renta. Recuerden que aquí me estoy gastando 1.000.000, ¿cierto? Si voy a consumir un bien B y un bien A, quiere decir que no estoy gastando toda la renta, ¿sí? Pero bajo este caso, bajo esta teoría, bajo la teoría del consumidor, no gastamos toda la renta, sino que es como para darle como un poco de lógica al ejercicio, ¿sí? Si mi punto se ubica acá por debajo de la curva de indiferencia, quiere decir que no me estoy gastando toda la renta. ¿Estamos? Perdón, profesor, pero Señor. la renta no es la que está delimitada por la recta presupuestaria. Sí, señor. Y entonces esa no estaría, no debería ser una curva de indiferencia. Exacto. Por eso le digo que se ubique, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, ¿cierto? Consumí un bien 1, un bien B y un bien A, estoy por debajo. No estoy consumiendo toda mi renta y por lo tanto se generaría una nueva curva de indiferencia que debería estar sobre esta zona. Pero ¿por qué no se genera una curva de indiferencia? Porque partimos en la teoría del consumidor que consumimos toda la renta. ¿Vale? Ok, listo. ¿Alguna otra duda? Entonces, chicos, bajo este pequeño análisis hacia grandes rasgos, tenemos que darle respuesta a nuestro punto A. ¿Ustedes con cuál definición se quedan? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? Hacemos una gráfica, analizamos y daríamos por terminado nuestro punto A. ¿Alguna pregunta sobre el punto A? no, profe. ¿Todo claro? ¿Sí? Profe, o sea que uno va a coger uno de los dos conceptos y va a decir por qué, o sea, va a Es justificar por qué cogió eh, el concepto que eligió y partiendo de ahí uno va a hacer la gráfica. la gráfica justificando por qué está dando el primer concepto o el segundo concepto. ¿Listo? Ah, ok. En eso consiste el primer punto. Pero tienen que decirme, ¿me voy con la definición primera o me voy con la definición segunda? Dado que algunos se me han ido por la tangente y me han escrito prosas muy bonitas sobre las curvas de indiferencia, pero no han sido concretos con su respuesta. ¿Listo? Bueno, ahora revisemos el punto 2. Revisemos el punto 2. No sé por qué no me registra la X y la Y.
Sobre el punto 2, ¿qué dudas tienen, chicos? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Qué eso nos solicita en el punto 2 o en el punto B? La relación marginal de sustitución permite observar la máxima cantidad de un bien a la que estaría dispuesto a renunciar el consumidor con el fin de incrementar el consumo de otro bien en una unidad, siempre que se preserve el mismo nivel de utilidad. Luego, la relación marginal de sustitución entre dos bienes, aquí hablamos X, Y, en el anterior ejercicio hablábamos de A y B, no hay ningún problema, cuyo valor asciende a 11 de 33 avos, que indica qué comportamiento debe seguir el consumidor, justifique su respuesta gráfica y analíticamente. Entonces ahí tenemos la misma gráfica de la curva de indiferencia y lo que debemos es establecer la relación marginal de sustitución. Es decir, ¿qué pasa si dejo de... ¿Qué sucede? ¿Cuál es la relación entre dejar de consumir un bien para obtener otra unidad de el otro bien? ¿Sí? Entonces les pongo el ejemplo. consumo 10 botellas de leche y 3 panes. Entonces la relación de marginal de sustitución lo que me dice es cuántos bienes estoy dispuesto a dejar de consumir de leche por consumir otro bien de pan. ¿Listo? Eso es lo que busca la relación marginal de sustitución. Ver el comportamiento del consumidor partiendo de que tiene dos bienes y el sacrificio que voy a hacer o a la cantidad de bienes que voy a renunciar para obtener otra unidad adicional del bien X, partiendo de que siempre me va a generar la misma utilidad. Recuerden que estamos sobre la curva de indiferencia, entonces me va a generar la misma utilidad. ¿Hay alguna duda sobre este punto? Profe, a mí la observación que me hizo fue que yo no había escrito valores, porque pues yo lo puse X y Y y expliqué así. Entonces me toca sumarlo con el ejemplo. Claro, porque recuerda que el ejemplo Ok. nos está dando 11 tercios, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que me diga cuántos bienes dejo de consumir de Y para consumir un bien adicional de X, ¿sí? Sí. Porque hay unos que están interpretando mal, ¿sí? Recuerden que siempre uno deja de consumir la relación marginal de sustitución está expresado principalmente en el bien Y, es decir, cuántos bienes estoy dispuesto a sacrificar del bien Y para obtener una unidad adicional del bien X, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que me van a representar el mismo nivel de utilidad. ¿Estamos? Y en ese caso, sería, o sea, ¿se destacaría por la preferencia, el costo o el de consumir un producto, dejar de consumir un producto por adquirir el otro? Recuerde que aquí hablamos de preferencias, ¿no? Las preferencias de usted. Tenemos la misma renta, tenemos la misma curva, ¿sí? Sí. Y siempre esa combinación me va a mostrar el mismo grado de utilidad. Ah, listo. ¿Sí? Siempre me va a mostrar el mismo grado de utilidad. Sí, entonces partamos de que estoy acá en este nivel, en este punto de la curva de diferencia, ¿cierto? Pero quiero consumir más del bien A. Entonces me voy a desplazar acá. Ven que me estoy sacrificando, dejando de consumir bien B para consumir más del bien A. ¿Listo? Partiendo de que me está generando la misma utilidad porque estoy parado aún, digámoslo así, sobre la curva de indiferencia, es decir, me está generando la misma utilidad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Está todo claro, chicos, o tienen alguna duda sobre este punto? ¿Ninguna? ¿Podemos pasar a revisar? Entonces, es importante que demos respuesta a los interrogantes. ¿Qué indica? ¿Qué comportamiento debe seguir el consumidor? Debemos hacer una gráfica y analizarla. ¿Listo? Según corresponda.
¿vale? Ahora vamos con el ejercicio 3 o el punto C. Disculpe, profesor. Señor. Sí. ¿Quién va a hablar? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Con respecto a la pregunta que dice ¿qué comportamiento debe seguir el consumidor? ¿Qué explícitamente es lo que se debe contar en ese Con base, apartado? con base en el número que nos están dando, en la relación que nos están dando, ¿qué comportamiento usted haría, ¿sí?, frente a esa relación marginal de sustitución? ¿Sí? ¿Qué bien deja de consumir? ¿Sí? ¿Qué bien va a consumir adicional? ¿Cuántas unidades adicionales va a consumir? ¿Sí? ¿Usted qué haría como consumidor? ¿Listo? Ok, profesor. Oye, yo tengo una pregunta. Señor. Pues exactamente, yo no entendí mucho ese punto, pues por el valor de 11.33, ya que pues yo lo usé como si fuera la cantidad de bienes de X y Y. No sé si sea así la verdad, entonces me gustaría que me explicaras. Sí, recuerda que tenemos la fórmula, la relación marginal de sustitución, ¿no? ¿Cuál es? ¿La fórmula? ¿Cómo es la fórmula, chicos? Variación en Y sobre variación en X. Exacto. Entonces tenemos acá Y sobre X, ¿cierto? Es decir, que 11, ¿qué será? Y Entonces tenemos 11 y y tenemos 33X. ¿cierto? Entonces, si hacemos la división, ¿esto qué me está indicando? Que ese 0.33 es el grado de utilidad. No, porque recuerde que nos está representando el mismo nivel de utilidad. Que de los dos productos ese es el promedio que se consume. No, Que está dispuesto a deshacerse, por decirlo así, de 0.33 unidades de un bien para tener una unidad de otro bien. exacto, pero ojo que no me puedes decir de un bien, ¿sí? Tienes que ser claro, Bueno, del del bien bien tal Y. por el bien tal, ¿listo? Pero dejémoslo ahí para no darle respuesta al ejercicio. Es básicamente eso, ¿sí? Listo, muchas gracias. ¿Claro o persiste en dudas? Eso creo. Pero es sencillamente, recuerden, partiendo de la definición, relación marginal de sustitución. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda sobre este punto? ¿O podemos continuar con el tercero? ¿Ninguna? Listo. Pasemos. Continuemos con el tercero, profe. Bueno, luego hablamos del principio de optimización o maximización de la utilidad, partiendo de que se puede definir como aquella elección del plan de consumo, dado sus preferencias, su nivel de renta y el precio de los bienes, que le permite tener el máximo nivel de utilidad. Entonces aquí tenemos que tener tres variables en cuenta: preferencias, renta y precio. ¿Listo? Con base en esas tres variables, debemos tener en cuenta nuestra optimización o maximización de la utilidad. De acuerdo con el principio de maximización de la utilidad, cuando se encuentra el consumidor en una situación de equilibrio, justifique su respuesta gráfica y analíticamente según corresponda. Entonces, tomemos en cuenta la curva de diferencia. ¿Cuándo ustedes estarían en equilibrio?
partiendo de su renta, de sus gustos y de los precios. Cuando se gasta toda la renta y se obtiene la curva de indiferencia más alta posible. La mayor utilidad, ¿cierto? Hay unos que han dado esa respuesta, otros que la han ido complementando mucho mejor, otros que han dado otro tipo de respuesta, ¿sí? Yo obviamente no se las puedo decir porque pues estaríamos desarrollando el ejercicio, pero eso es lo que se busca, que ustedes me respondan cuando un consumidor se encuentra en situación de equilibrio teniendo en cuenta estas tres variables. Entonces, en ese caso, tienen que realizar su gráfica y con base en esa gráfica, lo que ustedes consideren, pues la analizan y esa sería la respuesta al punto C. ¿Alguna pregunta? En este ejemplo también es importante las cantidades, o sea, especificar las cantidades No, y no, 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 Ok, no, no, no. La gráfica normal es la interpretación que tú le des. ok, ¿Listo? vale, profe. ¿Listo? ¿No? ¿No hay más preguntas sobre este punto? Entonces pasemos al que ha sido el dolor de cabeza. Creo yo, ¿no? ¿Qué dudas han tenido, qué problemas han tenido con el ejercicio de la etapa 2? Hallar la cantidad de bits. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, chicos, es que lo que tenemos que establecer es la cesta, perdón, la combinación, ¿sí? La combinación, es decir, cuánto de X, cuánto de Y debo consumir, cuánto de X o cuánto de Y. Porque varios me han dado una respuesta que no corresponde a la respuesta del ejercicio. Es que nos está preguntando cuántos bienes de X, cuántos bienes de Y, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio, ustedes deben de decirme para que Camilo, creo que a Julián le escribí en el correo Camilo, fue porque estaba enfocado en la guía de actividad. Para que Camilo maximice el bienestar, debe consumir 5 cantidades del bien X y 10 cantidades del bien Y, ¿sí? Eso solo ustedes lo sabrán con el desarrollo del ejercicio. ¿Qué pauta les doy, chicos? Recuerden que aquí tenemos unos precios y tenemos una fórmula de la restricción presupuestaria. ¿Cómo es la fórmula de la restricción presupuestaria? Precio de X por cantidad de X más precio de Y por cantidad de Y igual a la Bien. renta. Entonces tenemos P de X por X más P de Y por Y. Esa es nuestra fórmula de la restricción presupuestaria, ¿verdad? Tenemos tres variables. Tenemos el precio de X, que es 150, y tenemos el precio de Y, que es 30. Además de eso, tenemos la renta, que son 705. Diría, bueno, podría aplicar la función de la restricción presupuestaria. Pues uno dice no, porque no tengo X y no tengo Y, ¿verdad? Pero recuerden que la profesora Margarita, muy generosamente, en el desarrollo de la webconferencia, nos explicó 2 puntos. ¿Qué sucede cuando consumo toda mi renta en X y qué sucede cuando consumo mi renta en Y? Recuerden que desarrollar esas dos funciones, partiendo de que consumo toda mi renta en X o consumo toda mi renta en Y, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar los puntos de corte tanto en las ordenadas como en las abscisas.
¿Sí saben cómo es o tenemos dudas? Profe, yo esa webconferencia no la vi porque estaba la señal muy pésima, entonces no pude ver, y la grabación tampoco se detenía mucho. Yo Listo. tampoco pude. Entonces reemplacemos nuestra fórmula, chicos, y ustedes ayuden. Disculpe que usted siga con la... ¿De a dónde sale el 5 y el 10 que están al lado de X y Y? Ah, no, este es un ejemplo que yo estoy poniendo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que dar de respuesta al ejercicio es decirme, vea, Libardo, para que Camilo maximice su bienestar, tiene que consumir 5 de X y 10 de Y, pero aquí puede, a manera de ejemplo, puede ser 8 y acá 20, etcétera, ¿sí? Eso solo lo sabremos con el desarrollo que ustedes van a realizar del ejercicio. Ah, ¿Sí? ok, profe. Entonces, partimos de que tenemos nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, colabórenme ustedes desarrollando el ejercicio. Planteemos nuestra función de la restricción presupuestaria. Ya sabemos que es renta igual al precio de X por la cantidad de X más precio de Y por la cantidad de Y. ¿Qué pasa si Y es igual a 0? ¿Qué quiere decir eso? Consumo toda mi renta en X y no gasto la plata en Y. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cómo quedaría nuestra función de la restricción presupuestaria? A ver, ¿quién me ayuda? Ya reemplazando valores. A ver, chicos. 750 igual a 150x. 705. No 50. 705. ¿Cierto? Planteemos la fórmula porque pues sé que hay unos que son más duchos y los felicito en tema matemático, otros que estamos flojitos, pero la idea es estos espacios poder ayudarles con su proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que el precio de X, ¿cuánto es? 150, ¿cierto? Por la cantidad de X. ¿Conocemos la cantidad de X? 20. En este ejemplo, No. Olvidémonos de esto. Este era ejemplo. Estamos entrando ya en el desarrollo del ejercicio, ¿vale? Entonces tenemos 705, precio de X, ¿cuánto es? 150, ¿cierto? ¿Conocemos la cantidad de X? ¿La conocemos o no la conocemos? No se conoce. No se conoce, ¿cierto? Entonces tenemos a X que no la conocemos, le voy a colocar signo de pregunta, más precio de Y, que sería 30, ¿cierto, chicos? Por la cantidad de Y. Dijimos que no íbamos a consumir nada, ¿cierto? Nada en Y porque vamos a consumir todo en X. Entonces aquí Y sería 0. ¿Cómo interpretamos eso ya matemáticamente? Entonces 705 igual 150, perdón, igual a 150 por X más, como Y es 0, 30 por 0, ¿cuánto me daría? 0. 0, ¿cierto? Esta sería nuestra función. Si consumiéramos toda nuestra renta en X. Ahora, como ya tenemos nuestra función con base en solo una variable que sería X, aquí, ¿despejaríamos o no despejaríamos? Despejar. Exacto. ¿Cómo sería el despeje? X 150 Entre... ¿Qué pasa con X? se mueve a la izquierda en lugar de 705. X estaba multiplicando, ¿cierto? Pero entonces miremoslo por el otro lado. 700, ¿qué pasa con 105? 150 está multiplicando.
¿Qué pasa con la variable que está multiplicando? Pasa a dividir. Pasa a dividir Pasa a dividir, ¿cierto? Entonces 705 dividido entre 150 igual A X. a X. 150. ¿Es correcto o estoy mintiendo? Es correcto. Entonces tenemos que 705 dividido 150 es igual a X. ¿Listo? ¿Eso qué me quiere decir, muchachos? Que la cantidad máxima de productos del bien X es 4,7. Cuando no consumo nada en Y. Entonces, cuando Y vale 0, X vale 4.7. Entonces, supongamos que nos paramos acá, que este es 4.7. ¿Ok? Y ahora hacemos el mismo ejercicio, pero cuando consumimos en toda nuestra renta en Y no consumimos en X. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro yo hasta el momento. Chicos, Sí, profe. listo. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Veo que me he dado cuenta que hay muchos que se les dificulta graficar en Excel. ¿Les parece si hacemos un pequeño ejercicio de cómo graficar en Excel? Entonces supongamos que en este caso X me vale 8, Y vale 0, X vale 0 y Y vale 12. Voy a hacer el pequeño ejercicio de dónde serían los puntos de corte de nuestra recta presupuestaria. ¿A dónde voy? Voy a insertar gráficos recomendados y en todos los gráficos le digo, grafíqueme por favor un gráfico de dispersión. Selecciono la tercera. ¿Están viendo la ventana que se abrió? Sí, señor. Listo. Selecciono la gráfica de líneas suavizadas y le digo, por favor, grafíqueme la segunda opción. Y como podrán ver, aquí tenemos la gráfica en un plano cartesiano. ¿Cómo puedo modificar los datos? Entonces le doy clic derecho, seleccionar datos, y aquí, mira, me está diciendo, estas son las series y estas son las categorías. Eso sí no se ve. Entonces, permítanme, voy a ver si acá cambiando de pantalla. Ese es el bendito problema. Que nunca esta ventanita la deja. Bueno, voy a tomar imágenes y las voy a proyectar, ¿vale? Profe, y, perdón, no puedes compartir pantalla toda, o sea, no específicamente en Excel, sino en todo el computador. No, no me da la opción. No me da la opción. Vamos a ver. Ahí les aparece. Sí, señor, ahora sí. Ahora sí, se ve la pantalla la La ventana. ventanita, sí, señor. Listo. Entonces acá tenemos los datos que le he dado inicialmente, pero caso tal de que ustedes quieran modificarla, le decimos modificar. Bueno, ¿qué pasó? Clic derecho, seleccionar datos, modificar. Y él nos va a preguntar nombre de la serie. Aquí el nombre de la serie ustedes le pueden colocar, supongamos que acá vamos a darle, cambiamos el nombre, puntos de corte. Se va a llamar nuestro gráfico. Entonces, puntos de corte. Seleccionar datos, modificar, entonces nombre de la serie, le vamos a decir llámese puntos de corte, y ahí nos va a preguntar, chicos, miren, valores de X. Entonces ya sabemos que son las abscisas, le vamos a decir 8 y 0,
y nos va a preguntar valores de Y. Le vamos a decir 0 y 12. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos inicialmente nuestra gráfica de la resta presupuestaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio? Ver en qué punto se maximiza el bienestar para Camilo. ¿Alguna pregunta de cómo se realiza la gráfica o está claro? Me interesa mucho que aprendan a graficar, chicos, en Excel, porque de aquí en adelante vamos a seguir exigiendo puras gráficas. ¿Alguno tiene duda? ¿Preguntas? Pues por el momento no, profe. Buenas noches, profesor. Hola. ¿Es tan amable y puede repetir el procedimiento? Claro, con mucho gusto. Gracias. Listo. Supongamos que ustedes tienen estas coordenadas, digámoslo así, en el plano cartesiano, ¿cierto? Abscisas es el eje X, ordenadas son el eje Y. ¿Listo? Necesitamos graficar un plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer? Si quieren, seleccionan los datos para que él lo grafique de una vez, pero supongamos que yo me paro aquí, no conozco los datos. Voy a insertar, gráfico, y acá en todos los gráficos le voy a decir, por favor, grafíqueme uno de dispersión con línea suavizada y seleccionamos la segunda opción. Y le damos a aceptar. Él no grafica esto porque, mira, él... ¿La segunda opción o la tercera, profe? La segunda, la segunda. Aquí Excel no nos grafica nada porque él está perdido. Mira, tomó todo ese poconón de valores. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle valores. Entonces le doy clic derecho, seleccionar datos, y le voy a... Mira, él me muestra todas estas series. Estas series, pues obviamente no tienen sentido. Le doy quitar, 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 quitar. Le voy a decir agregar, y él me pregunta cómo quiere que se llame la serie. Entonces ya dijimos puntos de corte. Ahora él me pregunta, ¿qué valores quieren X? Le voy a decir 8, 0. Luego, ¿qué valores quieren Y? Borro esto para que no vayamos a tener problemas y le damos 0, 12. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra recta presupuestaria. ¿Preguntas hasta ahí? Y si se le quiere adicionar, si se le quiere adicionar un nombre, fue el ejemplo que nos dio de puntos cortes, ¿cierto? Esto estamos analizando puro los puntos de corte. Listo. Vale. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Hallamos X, ahora le falta a ustedes hallar Y. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta. Señora. La gráfica que debe quedar así lineal. Claro, porque es la recta presupuestaria, por eso se llama recta presupuestaria. Nos salimos un poco de la curva de indiferencia porque ya entramos en la recta presupuestaria. ¿Listo? El capítulo se llama restricción presupuestaria y su gráfica se llama recta presupuestaria. El anterior eran las curvas de indiferencia. ¿Sí? Acá, como ya le estamos dando valores, como ya sabemos las cantidades, lo que estamos haciendo es analizando nuestra recta presupuestaria. ¿Alguna otra duda? No, profe, de mi parte no. Chicos, disculpen en un momento dejar de compartir porque no hemos diligenciado la asistencia, ¿vale? Dame un momento, por favor. En el chat les estoy exponiendo el link para que por favor me verifican, por favor. Sí, está, profe. Profe, yo tengo una pregunta, pero es particular. O sea, lo que pasa es que yo quisiera saber si esas gráficas también se pueden, valga la redundancia, graficar en GeoGebra, pero no es para que yo las grafique, sino que tengo la duda. La verdad, soy ignorante, no sé qué es GeoGebra.
Ah, bueno, es un programa donde se maneja el plano cartesiano igual. No, supongo que sí, sí, la verdad nunca lo había escuchado, Vale, sí, profe, gracias. pero supongo que sí. A Julián nos dice que sí. Simplemente pone los valores y jajaja. Listo, Julián, muchas gracias. Por favor, diligencien la Mari nos dice que es mejor Excel. La verdad, ya no, como economistas manejamos otros software más avanzados, entonces nunca había escuchado ese. Admito mi ignorancia y les ofrezco excusa. Bueno, continuemos. Aquí todos son del grupo de... Sí, señorita. Todos somos del mismo grupo. Continuemos. Tenemos entonces nuestra recta presupuestaria, nuestra función de restricción presupuestaria. Ya sabemos entonces cuando disponemos todos nuestros recursos en X y cuando gastamos todos nuestros recursos en Y. Eso nos lleva a encontrar los puntos de corte. Pero resulta y acontece que el ejercicio nos está dando una función, ¿cierto? Y nos está dando unos precios, nos está dando una renta y nos está preguntando, a ver, Julián, Mari, ¿cuál es la combinación que optimiza el bienestar de Camilo? Entonces lo que tenemos que hallar es la cantidad de X y la cantidad de Y, porque como pueden ver, la función hasta ahora presupuestaria no nos ha dado ese valor. Esos valores son los que tenemos que verificar. Entonces, chicos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra función? Entonces, vamos a combinar sencillamente dos funciones. Nuestra primera función, que es la función de la restricción presupuestaria, y nuestra segunda función, que ¿cuál sería? ¿Cuál aplicaría, chicos? Aquí sí meto entonces un poquito la cucharada. ¿Qué es lo que sucede? Más adelante en economía, ustedes van a ver, en microeconomía, van a ver a un señor que se llamó Lagrange. Y él hace un planteamiento de cómo desarrollar funciones a través de su metodología. En este caso, yo voy a utilizar entonces dos funciones. Primero, la función de la restricción presupuestaria y la otra, la función de utilidad que nos está dando el ejercicio. Tenemos u de x, y. ¿Cuál es esa función? ¿Qué nos dice esa función? Que x al cuadrado por y. ¿Listo? Tenemos estas dos funciones. El planteamiento lagrangiano nos plantea que igualemos nuestras funciones. Entonces tenemos que Lagrange, voy a representarlo por una L, es igual a x al cuadrado por y, que es nuestra función de utilidad, menos lambda, no sé cómo graficar acá lambda, cómo colocar lambda. Voy a colocar con una J, pero esa se llama lambda, multiplicando la función de nuestra restricción presupuestaria. ¿Está clara hasta ahora la función? ¿Me escuchan? Sí, señor. Voy a intentar hacerlo acá en Paint. Entonces, vamos a ver cómo me va. Hace falta la pizarra.
Entonces, ¿cómo graficamos? Entonces, Lagrange es igual a nuestra función de utilidad, que es x al cuadrado. Sí, está como feo. X al cuadrado por y, que es nuestra función de utilidad, menos lambda multiplicando nuestra restricción presupuestaria, que es P de x por x más P de y, ¿cierto? Por y menos, aquí tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nuestra recta presupuestaria tenemos, en nuestra función de restricción presupuestaria, tenemos el valor de la renta, ¿cierto? La renta, como está sumando, lo pasamos al otro lado, ¿a qué? Chicos, A restar. a restar, menos 705. ¿Listo? Aquí tenemos el planteamiento lagrangiano. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues encontrar las condiciones de primer orden. ¿Cómo encontramos las condiciones de primer orden? Derivando a lambda, pues qué cosa tan fea, ¿no? Me disculparán. Respecto a x. ¿Eso qué quiere decir? Que debo derivar esta función respecto a x. ¿Cómo quedaría esa derivada? Supongo que ya saben algo de derivadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya han estudiado derivadas? Matemáticas 1 Sí. o cálculo 2 o... bueno, Ahí sería, y sería una constante, entonces sería y por 2x por la derivada de... entonces, por recuerden, 2x. chicos, qué pena que te interrumpa, que en las derivadas el número que está en el exponente, ¿hacia dónde va? ¿Qué pasa en las derivadas? Se baja. El exponente se baja, ¿cierto? Entonces sería 2. ¿2 qué? 2x, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Qué pasa con y? Como es una constante, ¿listo? Menos lambda. ¿Qué resultado tenemos de esta? De la función de la restricción presupuestaria. ¿Cómo nos quedaría esta parte? Aquí teniendo en cuenta que ya tenemos Px, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos Px y Py. Ahí lo que es el término PY y 705 son constantes, entonces eso se darían 0, únicamente quedaría Pues esto lambda sería por 0. Este número sería 0, ¿cierto? Y tenemos entonces que solamente 150, ¿verdad? Pues estoy equivocado. Sí, está Porque bien. x es como si fuera un 1, ¿verdad? Profe, qué pena, me perdí. Chicos, pregunten ahora porque ya dentro de 8 días tenemos que presentar. Entonces, las dudas que tengan, sin pena, tranquilos.
¿Puedes repetir, por favor, otra vez? Entonces, voy a borrar y voy a comenzar desde un comienzo. ¿Les parece? Bueno, no me crece el borrador. No, le voy a dar nuevo. Entonces vamos a, como les decía, vamos a aplicar el planteamiento lagrangiano. ¿Listo? Tenemos que el lagrangiano lo que hace es igualarnos nuestras funciones que estamos buscando. Entonces tenemos nuestra primera función, que es la función de utilidad, que es x al cuadrado por y, menos lambda, que está multiplicando la función de la restricción presupuestaria. Y como nuestra función de la restricción presupuestaria, precio de x por x más precio de y por y. Bueno, ese y me quedó ahí todo feo. Y como tenemos al 705 que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos los precios de x y precio de y, pues pasémosla de una vez. Entonces, x cuadrado por y. Vayan haciendo esto en sus cuadernos para que lo vayan desarrollando de una vez. ¿Cuánto es p de x? 150. 150. De 150x, ¿cierto? Más, aquí lo que estoy haciendo es reemplazar las variables que conocemos. P de y, que es 30, menos 705. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora entonces lo que vamos a hacer es pasar a derivar. Entonces derivamos a lambda respecto a ¿qué? A x. ¿Qué nos dicen las clases de matemáticas que ustedes han visto? Una derivada, el número que estás poniendo se baja. Entonces sería 2x. Y, como es una constante y está multiplicando a x, la conservamos. Menos lambda. ¿Por qué? 50x, como estamos derivando respecto a x, x se nos convierte en un 1. Entonces 150 por 1, ¿cuánto nos da? 150. Más. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué otro factor deberíamos incluir ahí? ¿Cuál sería la derivada de 30y? Entonces, esto se nos va y esto se nos va. ¿Es correcto o estoy equivocado? ¿Por qué? Señor, Profe, ¿por qué se va? No entiendo ahí. ¿ya has visto derivadas? Sí, profe, pero... Porque 30 Yo está multiplicando todavía una no. constante. ¿Sí? Como estamos derivando, acá no se va y porque es que estamos derivando respecto a x. ¿Sí? Entonces acá conserva x. Y por eso conservamos y. ¿Sí? Como acá no hay ninguna x y estamos derivando respecto a x, todas las demás variables se van. ¿Listo? Esta x es como si fuera un 1. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, sí, sí. 150 por 1 me queda 150. Sí. acá, como estoy derivando respecto a x, chao, y 705 es una constante, chao también. Acá la cuestión, ¿por qué no se va y? Porque es que y me está multiplicando a x. ¿Listo? Listo, profe. Entonces aquí tenemos nuestra función de primer orden para a. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
hacer lo mismo, pero entonces la derivada de lambda respecto a y. ¿Listo? Entonces debemos ahora derivar esta misma función, pero respecto a y. ¿Cómo quedaría? Se conservaría. X cuadrado menos lambda por 30. Muy bien. ¿Por qué x cuadrado menos lambda por 30? Porque y se nos convierte en un 1, ¿cierto? Acá no está y, chao, ¿cierto? Acá como tenemos 30y, y es como si fuera un 1, entonces nos queda 30 y 705, ya dijimos, se nos va. ¿Listo? Ya tenemos entonces la derivada de lambda respecto a y. Y por último, ¿qué hacemos? Es entonces igualar las lambdas. Es decir, igualamos A en B o dividimos A en B. Entonces, como ya tenemos las dos, entonces sencillamente igualamos. Pero pues esa tarea ya se la dejo a ustedes. ¿Qué hacemos Profe, entonces? disculpe que lo interrumpa. ¿Puedes escribir la ecuación de lambda con respecto a y? Entonces, acá, ¿cómo sería la ecuación? Tenemos x cuadrado por y menos lambda por p de x más p de y por y. Les prometo que para la próxima, ay, perdón, me consigo una tablet para poder utilizar de una mejor manera esto. Menos los 705 que son nuestra restricción presupuestaria. Me da vergüenza porque esto lo vamos a publicar en YouTube, pero bueno, la idea es que ustedes aprendan. Entonces, recuerden, chicos, como voy a derivar respecto a y, aquí ya sabemos que y se nos va porque se nos convierte en 1, entonces quedaría x cuadrado, ¿cierto? P de x no tiene a y, se nos va, es una constante. Acá como sabemos que es 30, ¿cierto? Y tenemos a y se nos convierte en 1, entonces 30 por 1, 30, ¿cierto? Y 705 se nos va. Esta sería nuestra derivada. ¿Qué viene ahora? Entonces, igualar. ¿Qué viene ahora? Igualar. ¿Qué igualamos? Entonces, igualamos. Un momento. Entonces, igualamos la derivada de lambda igual a la restricción presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, divido A en B igual a la restricción presupuestaria, que ustedes saben que es lo mismo, perdón, aquí no es la restricción presupuestaria, en un momento. Aquí igual a la relación marginal de sustitución. ¿Y cómo es la fórmula de relación marginal de sustitución? Me dice que precio de X dividido precio de Y.
Permítame un momento, permítame. Permítanme. Aquí lo que tenemos que hacer es igualar a y b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente es igualar a y b. ¿Recuerdan cuál era A? Este es A, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es colocar la igualdad. Dame un momento, por favor. Entonces tenemos, chicos, que la derivada del lagrangiano respecto a lambda. Entonces tenemos nuestra primera fórmula, que fue la que encontramos acá. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Nuestra primera fórmula, que es 2xy. ¿Sí? La derivada respecto a lambda. ¿Sí? ¿Por qué 2xy? Porque al derivar lambda, ¿qué pasa con lambda, muchachos? ¿Qué pasa con lambda? Si derivo lambda, hagan de cuenta que aquí es lambda. Si derivo x en lambda, ¿qué me da? Buenas. Hola. Chicos. Chicos. Si aquí en esta fórmula, en A, derivo lambda, ¿qué me va a dar? Creo que es solo la parte del lado derecho, ¿no? Exacto, 2xy, ¿cierto? Entonces tenemos, permítanme y agrando más esto. Como la idea es hacer la igualdad, entonces la derivada respecto a lambda, del lagrangiano respecto a lambda, entonces ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 2, esos números están feos, 2xy dividido b. Aquí lambda, ¿qué nos daría? Si derivamos lambda aquí, ¿qué nos daría? X2. X cuadrado, muy bien. Entonces acá tenemos x cuadrado. Igual a A y a B. ¿Cuál es A? Entonces, acá nos falta un paso y es que, a ver, 2y igual, listo. Entonces, tenemos la parte primera y ahora nos falta agregar igual a 150, a ver. Sí, nos falta entonces, aquí nos falta despejar esta fórmula. Lo que está restando pasa a sumar, ¿cierto? Entonces, espera ahí, porque esto se nos puso como feo. Voy a crear un nuevo documento. Entonces, como el propósito es igualar, ¿cierto? A con B. A ver, listo, dame un momento, por favor. Ya dijimos que A
nos había dado inicialmente estas, organicemos, a igual a 2x y menos lambda 150. Pero aquí nos está faltando un pasito, muchachos. ¿Qué? Pasar esto a positivo para saber cuál es lambda. Entonces, lambda 150 es igual ¿a qué? A 2xy. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos a. Ahora voy a crear otro. Vamos a buscar B. B dijimos que ¿qué era B? Para B, chicos, ayúdenme por favor. ¿Recuerdan qué resultado nos dio de B? X2. X2. Entonces, x al cuadrado menos lambda, ¿por qué? Por 30. Porque recuerdan que y se nos convertía en 1. Que esto es igual a lambda 30 igual a x2, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Igualar A con B. Entonces, dame un momento, a ver acá. ¿Cómo vamos a igualar A con B? Entonces dijimos, coloquemos acá. Coloquemos acá. Listo. Entonces tenemos que A con B es igual, perdón, a lo que no hizo A. No es tanta. Aquí lo que vamos a hacer. Dijimos que íbamos a dividir A en B. Entonces, ¿qué es A? ¿Dónde está? Listo. A dijimos entonces que es lambda 150 igual a 2xy, ¿cierto? Entonces lambda igual, perdón, 150 igual a ¿qué? 2xy. Dividido, podríamos hacerlo como ustedes quieran. Dijimos que el otro valor es, ¿qué es B? ¿Cómo es B? X a la 2, lambda, 30. X lambda 30 es igual A X2. al cuadrado. ¿Cómo solucionaríamos esta ecuación? ¿Qué se iría? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Sería lambda 150 y 30, profe, y quedaría... ¿Y Espera por que qué no se veo. va a 150? Se divide 150 en 30. Por eso, ¿pero qué se nos va? Lambda y lambda. Lambda y lambda. ¿Qué más se nos va? X ¿Con qué? con X, con el cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos como resultado 150 dividido 30. 150, muy bien. Tenemos como resultado 150 dividido 30 igual a ¿qué? 50. 2y sobre x. Muy bien.
¿Cuánto nos da 150 dividido 30? 5. Muy bien. Igual a 2y Sobre X. x. ¿Qué es lo que sucede? Lo que necesitamos es saber, conocer el valor de una variable, ¿cierto? Entonces despejamos, aquí en este caso, despejemos y para saber cuánto sería el valor de y. Entonces, en este caso, ¿cómo plantearíamos y? ¿Y igual a qué? 5 medios de X. Muy bien, entonces y igual y igual a 5 medios de X. Ya conocemos y. Conociendo y, ¿qué más podemos hacer? Chicos, ya tenemos y. ¿Qué podemos hacer ahora con y? Que conocemos y. ¿Cuál sería el siguiente paso? Reemplazarlo en la ecuación de utilidad. No. Entonces, lo que debemos hacer es irnos a nuestra curva de la recta presupuestaria. ¿Listo? Y la vamos a reemplazar allí. Entonces tenemos que 705, ¿cierto? Igual a precio de X, ¿que cuánto es? 150 por X más 30. ¿Cuánto nos dio Y? Porque aquí vamos a reemplazar Y. ¿Cuánto nos dio Y? Entonces 5X medios. 5X menos. Y listo, chicos. Ahí desarrollamos esta ecuación. ¿Y qué esperamos encontrar acá? ¿Qué esperamos encontrar acá? El valor de X que estábamos buscando, que maximice la utilidad. Exacto. Aquí entonces lo que vamos a hacer es encontrar el valor de X. Entonces ayúdenme. ¿Cuánto daría 30 por 5 medios? $75. Por X más 75, ¿qué? X, ¿verdad? Porque seguimos conservando X. X no se nos ha ido. ¿O estoy equivocado? Como tenemos una suma, ¿cómo sumamos esto? Como estas dos variables tienen en común X, ¿cómo sumaríamos esto? Se suman los coeficientes. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? 225. Exacto. Entonces tenemos 705 igual a 225, ¿qué? ¿X al cuadrado? Uy, ¿por qué? No. Ah, no. Recuerda que se están sumando, no se están multiplicando. Si se Ujú. estuviera multiplicando, sí nos daría el cuadrado y no podríamos realizar la suma. ¿Sí? Ujú. Por eso el compañero decía que se suman los coeficientes. Y aquí tenemos, chicos, entonces, ya tenemos 705 igual a 225x. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá? ¿Qué pasa con 225? ¿Qué está haciendo 225? Está multiplicando y pasa a dividir. Multiplicando, pasamos a dividir, ¿cierto? Entonces 705 dividido 225 igual a X. Y acá tenemos que X es igual a ¿qué?
0,31. A 0,31 o a 47 quinceavos. Listo, muchachos, como ya tenemos X, ¿qué nos falta hallar ahora? Hallamos Y para aplicar aquí nuestra fórmula presupuestaria, ¿cierto? Pero nos falta todavía conocer el valor real de Y. Lo que hacemos ahora entonces es sencillamente tomar nuestra, ya tenemos el valor de X, lo que hacemos ahora es utilizando este valor de X, ya tenemos acá a Y, ¿qué hacemos entonces? No conocemos el valor de Y porque Y está supeditado a X, pero ya tenemos el valor de X, ¿o no? Reemplazamos. Reemplazamos, muy bien, entonces en Y reemplazamos a X y vamos a obtener a Y, que les va a dar un número. ¿Listo? Ese número lo van a encontrar ustedes. ¿Cómo ustedes van a comprobar que las cantidades son correctas? Porque al momento ustedes de reemplazar sobre nuestra recta presupuestaria, al momento ustedes de reemplazar en nuestra recta presupuestaria, ¿qué pasó? Bueno, al momento de reemplazar en nuestra recta presupuestaria, ya tenemos el precio, ya tenemos X, ya tenemos Y, el precio de Y, ya tenemos la cantidad de Y y ya tenemos el valor de recta presupuestaria. ¿Cómo saben ustedes si está bien o está mal? Sencillamente porque el resultado a la derecha nos tiene que dar igual a la izquierda. ¿Sí me hago entender? Entonces, 705 debe ser igual a 705. Es decir, el resultado de esta operación no sé qué pasa. Bueno, vamos acá. El resultado de esta operación de PX por X más PY por Y tiene que ser igual a 705, que es igual a nuestra renta. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí. De esa es la forma de que comprobamos. Y entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el ejercicio? La combinación de cuántas cantidades debo consumir en X, cuántas cantidades debo consumir en Y, es decir, nuestra combinación para la cesta, para que Camilo beneficie, maximice su bienestar. Y eso sería el ejercicio. Perdón, profe, una pregunta. Señor. Como al final nos van a dar unas cantidades que son decimales y los bienes se consumen enteros, ¿no se debe entonces tomar un valor menor? No hay ningún problema. Recuerden que esto es teórico, ¿no? Esto es teórico. ¿Listo? Vale, muchas gracias. No hay ningún problema. Supongamos, no consumo 1 libra, sino 3/4 de libra o 300 gramos, o sí, llevándolo a... No consumo 1 libra de arroz, sino que voy a granel y escojo 1/4 de libra o 300 gramos o 333 gramos de arroz y lo mismo el frijol, ¿sí? La cuestión es la lógica de cómo funciona la restricción presupuestaria y ustedes como consumidores qué decisiones tomarían bajo estos casos hipotéticos. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Hallar X, bueno, ya hallamos X, ahora hallen Y, realicen, desarrollen el ejercicio y hagan la respectiva interpretación, que es como nos pide el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Realice el desarrollo matemático y acompáñelo con respectiva interpretación económica de los resultados. ¿Listo? Julián, su merced que tenía dudas. Lo escucho.
Mm, pues más o menos ya entendí, más o menos, sí. Ustedes recuerden, ¿cuál es el procedimiento? Primero, tener en cuenta el lagrangiano, ¿no? Entonces, vamos a utilizar dos funciones. Primero, que es la de la restricción presupuestaria, y segundo, que es nuestra función de utilidad. Aplicamos Lagrange. Al aplicar el Lagrange, ¿qué nos dice? Entonces, la primera función menos nuestra función de lambda y la función restricción presupuestaria, la función de restricción presupuestaria. ¿Listo? Ya tenemos el planteamiento del lagrangiano, que por favor no se les vaya a olvidar, que creo que es acá. Este planteamiento del lagrangiano ya lo tenemos. Con base en ese planteamiento del lagrangiano, lo que procedemos es, obviamente, reemplacemos valores, precio de X, precio de Y. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es derivamos respecto a X, luego derivamos respecto a Y. Ellos nos van a arrojar un par de fórmulas. ¿Dónde está? Tenemos como resultado esta. Sería A, como la idea es pasar lambda a un lado, ¿cierto? Pasamos lambda a un lado y tenemos nuestra primera función, que es A. Luego, ¿dónde está? Derivamos respecto a Y. Tenemos el resultado. Pasamos lambda al otro lado para que nos quede positivo. Luego procedemos a igualar. No igualamos. Procedemos a igualar. Tenemos a dividir A en B. Entonces acá estará A y aquí estará B. ¿Sí? Igualamos A y B. Cancelamos, cancelamos, cancelamos. Y como resultado vamos a tener a Y. ¿Listo? No sé, chicos, si fui claro, fui enredado, fui explícito. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, alguna queja, algún reclamo? Todo claro de mi parte, profe. Muchas gracias. Listo. Yo por lo menos ya no soy tan perdido. Sí, entonces, hay otros que han utilizado la restricción, la relación marginal de sustitución. Son varios métodos, pero son métodos un poco más enredados. Este es el método más sencillo, más práctico y más fácil para poder desarrollar el ejercicio. Van a obtener la cesta, los valores para X, los valores para Y, la combinación para el caso de la cesta de Camilo, cómo maximiza su bienestar y su interpretación. Ya hallamos los puntos de corte. Si Camilo consumiera todo en X, si Camilo consumiera todo en Y, cuántos valores nos darían y cuál sería nuestra recta presupuestaria. Y listo, chicos. No sé, ya todos diligenciaron el registro Profe, ¿cómo es el nombre del CISPAC? del CIPAS. Sí, señor. CISPAC, eso sonó a cerveza. Yo sé que es viernes. No, démosle CIPAS, primer CIPAS. Fundamentos de microeconomía. Profe, disculpe, Señor, ¿qué día vas a publicar la grabación del video para estar pendiente? voy a ver si alcanzo a descargarlo ya y a publicarlo en los foros. ¿Listo? Ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna recomendación, chicos, para mejorar para nuestro próximo CIPAS? ¿Alguna queja, algún reclamo? ¿Todo está claro? ¿Nadie? Profe, gracias por la orientación. Bueno, espero haber sido claro y que me hayan comprendido. ¿Listo? Chicos, no siendo más, es un placer, ya casi hora y 50 de trabajo. Me alegra saludarlos. ¿Alguien va a hablar? Muchas gracias, profesor, muy amable. No, Harold, con el mayor de los gustos. Me
Me alegra saludarlos, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. ¿Listo? Un placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches. Y profe,